Pero ellos no entendieron que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba junto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hola amigos, un saludo especial para todos, una vez más desde la comunidad, desde la familia Generación Cristo. Nos reunimos aquí en esta mañana con la visión, con el objetivo de encontrarnos por fe con el dador de la vida, con aquel que nos sustenta, con el Todopoderoso. Es una confesión de fe el hecho de que nos reunamos a escuchar su palabra, que creemos en él, que su palabra tiene para nosotros preceptos y directrices claras para que aprendamos a vivir, pero además también en ella podemos encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Para nuestra alma, Él es como el oxígeno y el sol y el alimento. Es la forma en que nosotros fortalecemos ese mundo espiritual, entendiendo alma como garganta que respira, ser viviente y respirante. Por eso lo buscamos y le adoramos y le dedicamos tiempo. No porque Él necesite de nosotros, porque es un boomerang que genera en nosotros beneficios, como lo dice un texto, porque en su diestra hay plenitud de gozo. Así es, plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando nos acercamos a Dios confiadamente, encontramos en Él paz, descanso y respuesta a nuestras necesidades. Recordemos que han habido muchos líderes, Buda, Mahoma, Lao Tse, epicúreos, sabios, los iluminados, hombres que nos han dado fórmulas para mejorar la vida, para mejorar nuestros pensamientos. Pero jamás alguno de ellos ha afirmado ser la solución. Esa es la gran diferencia. Que el Señor Jesús no solo nos dio una solución, una fórmula para salir de nuestras borrascas mentales, de nuestros miedos, de nuestros inviernos, sino que Él mismo aseguró ser el agua para el sediento. Cuando hablamos del agua, pues estamos hablando de ese significado de la vida. Esas palabras todavía siguen siendo vigentes. Todo el que esté cansado, trabajado y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Si ponemos estas palabras en el plano del siglo XXI, podemos parafrasearlo de la siguiente manera. Todo el que esté angustiado, que tenga miedo, que tenga ansiedad, que tenga angustia, venga a mí. Y cuando venga a mí, solo por fe, confesándolo y actuando como tal, creyéndolo, de su interior correrán ríos de agua viva. Será como una fuente. Y es lo que estamos cada día nosotros conquistando, colorizando. Entendemos que es un proceso, que nuestra fe va creciendo poco a poco y que paso a paso también vamos recibiendo esa sanidad mental. Nuestros pensamientos de duda, de inseguridad y de temor se van convirtiendo en pensamientos de seguridad y de confianza poco a poco. El modelo de Jesús es un modelo para la vida práctica, como lo veíamos ayer en el mensaje. El mejor postulado de psicología y de psiquiatría está en Filipenses 4. Es una oportunidad maravillosa que tenemos los seres humanos de tener una salud mental, de tener un corazón tranquilo, de vivir en paz. Claro, cuando enfrentamos desafíos en la vida, experiencias negativas, desamores, pérdidas, incertidumbre. La incertidumbre es algo que depreda la fe y la esperanza, aunado a esperanzas negativas que podemos traer desde niños. Esto empieza a minar, a menguar, a hacernos frágiles y creer que todo lo que va a pasar en nuestra vida depende solo de nuestras reservas y de nuestra fortaleza y nos derrumbamos. Pero hoy nosotros
sabemos y creemos que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios todo amoroso y que está por nosotros. Sin embargo, el hecho de no tener a veces herramientas o métodos que nos permitan a nosotros avanzar, nos hace ir a veces por los caminos equivocados. Una frase que hemos aprendido y es que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y cuando no conocemos esa línea recta, parecemos un repartidor de pizzas que no traza una hoja de ruta para entregarla, sino que va al norte, va al sur, va al oriente y va al occidente. Cumple su función, las entrega, llegan frías, retardadas, su tiempo es más grande. Si se sentara a hacer una hoja de ruta, un roadmap, y decir esto es acá, para acá, para acá, las entrega más eficientemente, su tiempo le rinde y las pizzas llegan calientes. Con este grotesco ejemplo que parece pues, para traerlo a la vida espiritual, de la misma manera, cuando no conocemos esas rutas, a veces nos perdemos. Sin embargo, es importante que entendamos que a Dios le ha interesado darnos los procesos para que nosotros aprendamos a conquistarnos, a colonizar esos miedos. Y como seguimos aún trabajando, aprendiendo sobre la escritura como un manual de pedagogía, como un manual para sanarnos, como un manual de convivencia, pues hoy al iniciar, leímos uno de los textos más tradicionales, pero que tiene un derroche de contenido. La cultura judía es muy distinta a la cultura de Occidente y de otras naciones. Muchos decimos que Israel es un pueblo elegido por Dios. Muchos hemos llegado a pensar que Dios separa y que a Israel le dio algo que no le ha dado a la humanidad. Y nos atrevemos a creerlo así. Creo que lo que Israel tiene a la mano, lo tiene a la mano todo ser humano. Y eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia a Israel como nación es su cultura, es la disciplina, es la capacidad de aplicar los métodos que Dios les enseñó. Occidente quiere que el niño salga recién nacido a la guardería, que el niño vaya al jardín, que vaya al preescolar, que vaya y que lo atienda cualquier persona sin saber con qué estado de ánimo, con qué circunstancias, con qué niño se va a relacionar. Los judíos siempre han sido celosos en cuanto a la formación y a la educación de sus hijos, porque saben que esos primeros años son fundamentales para escribir en ellos muchos de los mapas y de las rutas que les permitirán un día caminar por el verdadero camino. Son las enseñanzas que leemos en la escritura cuando ustedes ven a Moisés. Moisés cuando llega y lo rescata la hija de Faraón, ella se lo devuelve a la mamá de una manera estratégica que su hermana utilizó para que ella primero lo alimentara, porque era parte de la cultura muy arraigada que un niño debía alimentarse del pecho de su madre, que además es la mejor forma de levantarnos con un sistema inmunológico. Pero además de eso, se encargaba de darle los principios, los valores, la estructura, la fe, la pedagogía, para que ese niño jamás olvidara que eres un ser extraordinario, que es hijo del Dios creador del universo, que además Dios tiene propósito con ellos. Y eso quedaba indeleble en la mente de los niños y de los judíos, de los niños judíos. Occidente no funciona así. Nosotros no tenemos esa cultura, el hecho de no respetar el cuerpo como tal, en la sexualidad y en la forma de que procreamos, tenemos hijos, hace que nosotros vengamos rotos por no tener familias nucleares, por los mismos padres no fuimos enseñados en estos métodos. No aplicamos la metodología que aplica Israel de repetir, 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 de programarlos
de colocar la visualización, colocándole a los niños un modelo específico para que ellos pudiesen tener la solvencia emocional suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Estamos en una generación desvalida interiormente para afrontar los retos. Pero no es porque seamos eso, es porque no hemos aprendido, es porque no tenemos los métodos. Pero como dijo alguien, es mejor tarde que nunca. Así que cuando leemos este texto maravilloso que está en Lucas, a veces queremos como enviar todo al misticismo. El misticismo tiene sus funciones para que podamos traer enseñanzas alegóricas y poder sacar temas que en su momento fueron para aplicar a la vida de alguien y los podamos traer como una enseñanza de vida. Pero debemos saber separar una cosa de lo otro y aclararlo. No podemos pensar que porque Jesús es el Mesías, entonces él no tenía que hacer nada, que él vino inyectado con el conocimiento y con todo. No, el mismo Señor Jesús pasó por la escuela de formación judía. Cuando ustedes lo leen, él mismo fue al templo, él fue presentado, él a los 12 años también fue llevado. Ustedes saben que en la tradición judía hay un rito que se llama el Bar Mitzvah, es un mito donde los niños judíos alcanzan la madurez espiritual a los 13 años. Miren ustedes, un niño judío a los 13 años es adulto espiritual, ha venido estudiando poco a poco. Quizás no es que se aprendan de memoria, quizás a veces lo repetimos que se saben los 5 libros de memoria, pero no era una ley que se los aprendieran. Pero por supuesto que como había niños que al entrenarlos en eso, seguramente muchos se sabían la Torá, que significa instrucción, libro de instrucción para la vida. Así que el Señor Jesús también pasó por los mismos procesos. La falta de desconocimiento hace que se levanten muchas teorías, muchas filosofías que no tienen peso, que son huecas. Cuando leemos libros como El Código Da Vinci, no es sino, y que además se vuelven bestsellers, son libros sin peso, sin sustento. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús estuvo en el Tíbet, que estuvo meditando, que en la India, y no es verdad. La escritura es muy explícita en darnos a conocer cómo opera la cultura judía. Un niño debía estar con sus padres, bajo la custodia de sus padres, hasta los 30 años. La cédula en esa época se sacaba a los 30 años. Así que a los 28 años todavía el niño hacía caso y era mandadero. Y cuando ustedes lo leen, que Jesús regresa con sus padres de Jerusalén, él dice que él estaba sujeto a sus padres. Es decir, que Jesús estuvo 30 años. Él no estuvo ni haciendo pajaritos de barro, ni nada de estas cosas que nos inventa la mitología. Jesús se portó como un niño judío normal. A veces nosotros queremos que Dios nos resuelva todas las cosas o que tengamos la estructura mental y la disciplina y nosotros no la tenemos, pero no porque seamos menos personas o porque no tengamos la capacidad, simplemente porque no tenemos esa línea recta. Es maravilloso entonces que podamos entender que hasta el mismo maestro de maestros pasó por una escuela, pasó por un proceso, pasó por una metodología, estuvo sujeto a sus padres y se ciñó completamente a la norma judía, de manera que por eso es que ustedes leen que siendo Jesús como de 30 años empezó su ministerio, porque era el momento en que él podía elegir y ser autónomo para decidir qué hacer con su vida. Pero lo que me parece maravilloso es lo que acabamos de leer. Ustedes conocen la historia muy bien, que Jesús va con sus padres al templo. A los 8 días, pues, la cultura es que a un niño lo presentaban, lo circuncidaban, pero cuando tenía una edad, él también iba y hacían esa ceremonia del Bar Mitzvah. Pero en este caso era una cultura de ir a Jerusalén cada año a la Pascua y a la fiesta. Y José y María fueron. Y resulta que Jesús, que era apasionado, ¿saben ustedes lo que llegaría a pasar? Que desde niños los instruyéramos a enamorarse de la Torah como Jesús. Que Jesús llegó y se sentó a hablar en el templo y a los rabinos se les caía la cumbamba. ¡Guau! Escuchando a Jesús. Imagínense a un niño hablando de las cosas de Dios, hablando del amor de Dios, de los propósitos de Dios. Claro,
Él se embelesó, él no estaba ni en Netflix, ni en nada de esas cosas, ni en las maquinitas, no, él estaba metido en lo que sea. ¿Y por qué lo digo? Porque puede sonar peyorativo, pero es que si lo logramos llevar a nuestros niños así, los vamos a salvar de la mendicidad que tiene esta sociedad. Que Jesús lo había dicho. Solo si ustedes vienen a mí, encuentran la paz que yo les doy. Pero si ustedes quieren encontrar la paz en lo de allá, siempre van a ser mendigos. Por eso él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es una paz como la que ofrece el sistema, porque en algún momento los descorazona y ustedes quieren lograr cosas. Ustedes quieren lograr cosas y lograr cosas y corren por esas cosas y corren y piensan que con lograrlas es ahí donde encuentran la paz, pero quieren comprar algo, sueñan con eso y lo compran y dicen, ¿y qué más sigue? O quieren lograr la universidad y ¿qué más sigue? O quieren casarse y después se quieren divorciar, o quieren comprar una casa y después pagar los impuestos, es un lío. O sea, es un sistema que no sacia. Por eso él dijo, deben aprender a encontrar el alimento, el propósito, el sentido de sus vidas en la trascendencia. Lo demás será simplemente añadidura. Cuando escuchamos textos bíblicos como buscar el reino de los cielos y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura, no se está refiriendo a que nos dediquemos a meditar en un monasterio y a olvidarnos de que tenemos que trabajar. No, no se refiere a eso. Se refiere que el ser humano alcanza un propósito, una solvencia emocional, una visión tan grande que después las cosas fluyen. Es una persona dedicada a la sabiduría. El ser humano es lo más parecido a Dios. Una mente, un corazón es lo más extraordinario que existe. Y no estamos teniendo cuidado. No nos preocupamos por saber qué información han colocado en nuestras mentes, en las mentes de nuestros hijos. Y ellos corren de aquí para allá con esta hiperconectividad. Las noches de información aquí están saturados, intoxicados. No saben manejar todo esto. Los está desbordando porque nos olvidamos dónde estaban los métodos. Es lo que Jesús quiere decir. Él pudiese decir, yo no necesito de ustedes. Ustedes no me hacen falta. Yo soy inmutable. Es porque ustedes, cuando se relacionan conmigo, oxigenan, se revitalizan, fortalecen su sistema inmunológico y tienen una vida espiritual, mental, emocional y hasta corporal sana. Por eso cuando Jesús viene y regresa y lo encuentran, que los papás le pegan su... Aquí no, estos papás no dicen que le dieron su pao pao, sino que le dicen que ¿por qué nos haces esto? Seguramente nosotros le hubiésemos dado una jugatera, no le hubiésemos dado a cantaleta 8 días. ¿Quién sabe cómo hubiese funcionado? Cada uno de ustedes se conoce muy bien. Pero miren lo importante de esto que le vemos. Dice, Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? Claro, yo no me quiero imaginar el tremendo susto. Yo que soy súper, hiper proteccionista, que se me pierdan los hijos. Pero de hecho, Daniel se me perdió en una convención aquí en Bogotá, en el estadio, y casi nos morimos. Pero es que Jesús se les embolató demasiado tiempo, no lo encontraban. Así que cuando lo encuentran, pues tiene que haber un disgusto, por supuesto, tiene que haber un momento de tensión. Pero Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Dice, pero ellos no entendieron el dicho que él les habló. Noten que esta expresión negocios suena como un poco irreverente. El reino de los cielos es el mejor negocio. El reino de los cielos es para personas ambiciosas. Estaba escuchando a un conferencista que invitaron a un poco de empresarios. Y entonces les digo, si ustedes quieren que sus empresas crezcan, no inviten a Dios a sus empresas porque a Dios no le mete en negocios pequeños. Más bien ustedes métanse e inviertan en el verdadero negocio que es el de Dios. ¿Cómo les parece? Pero esto fue que me lo contó el director de una red que se llama la Red Network Business, que tiene un programa que se llama Misión Antivirus o Misión Carácter. O sea, el mejor negocio de un ser humano es el reino de los cielos. Curiosamente, Jesús lo dijo de esa manera. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ellos no entendieron ni pío qué es lo que quería decir Jesús. Pero mire lo que dice, descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Noten esta palabra sujeto, confirma lo que les decía ahora. Ustedes leen Gálatas y dicen que
Cuando cumplidos los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Quiere decir que Jesús estuvo desde que nació hasta los 30 años con sus padres. Lo que sucede es que la Escritura solo narra hechos relevantes que tienen que ver con el protagonismo de lo que realmente nos interesa y lo que Dios sabe que nos sirve para nuestro aprendizaje. Pero aquí hay algo que quiero compartirles. Y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Claro, me imagino que ella decía, este chico, ¿qué será? ¿Qué tan grande será? Seguramente cruzaba todas sus experiencias. Dice que Jesús crecía en sabiduría. ¡Wow! Crecer en sabiduría. La palabra sabiduría es mejor que la palabra estrategia. Por eso es que estamos lanzando un programa que se llama Teo Coach, porque queremos enseñarles a los empresarios que este libro sigue siendo vigente, que este libro es superior a cualquier idea o plan que el hombre tenga. La palabra estrategia es una palabra muy nueva. ¿Sabían ustedes eso? Hay un libro que se llama El arte de la guerra, lo escribió un señor llamado Sun Tzu, un filósofo militar del siglo V. No se sabe mucho de él. Investigamos y no sabemos el sustento de ese libro. Sin embargo, casi todas las escuelas hablan del arte de la guerra. Pero la guerra realmente siempre, y el arte de la estrategia, siempre ha estado en la escritura. La verdadera palabra, porque la palabra estrategia, el primero que la mencionó fue Heródoto, conocido como el padre de la historia. La palabra que él utilizó es estrategos, que significa militar que dirige, comandante en jefe que guía a un ejército por un camino. Pero la palabra sabiduría es mejor, porque la palabra original que Pablo utiliza en Corintios es estratagema. La palabra estratagema es la realidad de la palabra estrategia. Es buscar lograr un objetivo a base del engaño. Y la humanidad habla hoy de estrategia. Pero a nosotros nos da un poco de temor de hablar de la sabiduría. La sabiduría es más profunda. La sabiduría da carácter, la sabiduría da prudencia, la sabiduría da sagacidad, la sabiduría da inteligencia, la sabiduría da cordura, la sabiduría sopesa las decisiones. Por eso no nos debe atemorizar. Lo que pasa es que es mucha responsabilidad decir, Víctor, tú eres sabio, Marco, tú eres sabio, Álvaro Cantillo, tú eres sabio. Suena menos responsable decir que eres estratega. Pero necesitamos sabiduría. La sabiduría casi que viene también de capitalizar las experiencias que hoy consideramos como fracasos. El fracaso no es algo que determina a alguien, es una palabra subvalorada, sobrevalorada. Fracaso es una circunstancia que nos indica que algo no salió como queríamos. Es la forma en que ese éxito que queremos nos dice que vamos por el camino equivocado, que nos dice que debemos hacer los ajustes necesarios o incluso empezar de nuevo. La sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Por eso en Proverbios ustedes leen, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia sobre cualquier don preciado. Por eso es tan importante saber dedicar el tiempo a adquirir sabiduría y conocimiento, porque eso nos permite marcar una diferencia. Jesús crecía en sabiduría. Y no era que se estuviera meditando, él estudiaba, él meditaba, él investigaba, él hacía lo mismo que hacen estos niños judíos. Crecía en sabiduría, pero crecía él mismo como persona. Así que crecía en estatura, como para hablando de sí mismo, del ser. Estaba mirando que aquí aparecen las tres inteligencias superiores. Porque él crecía en sabiduría, él crecía en estatura, es decir, crecía como persona, maduraba como persona. Maduraba en su emocionalidad, maduraba en sus pensamientos. Pero hay una palabra que me parece fascinante y es que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Gracia es una palabra que determina mucho la inteligencia social. Gracia es ese don de caerle bien a la gente, de gustarle a la gente, de empatizar con la gente, de ser expertos, de mostrar el gozo, de ir por la vida alegres, que todo el mundo quiera decir, mira esta sonrisa de Martica toda así de ladito, mira esa sonrisa de Piedad, mira qué persona tan alegre, qué persona tan amable. Ayer lo veíamos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Son principios. A nosotros nos parece que simplemente con consagrarnos y orar ya todo va a quedar resuelto. Cuando tenemos aquí al maestro diciendo que él mismo dedicó su vida al estudio, al aprendizaje, a crecer. Pero cuando hablamos de que él crecía, ya vimos que él trabajó en su propia humanidad. Pero había que desarrollar esa inteligencia espiritual. Crecía
en gracia para con Dios, hablando de amar a Dios, hablar de esa inteligencia superior, hablar de ese código rector superior que se vuelve mi sistema operativo con el lenguaje del amor, donde digo, no, yo debo ser respetuoso con mi esposa, con mis hijos, con mi hermana. Tengo que revisarme por qué siempre mantengo así, por qué me pasa esto. Ese sistema operativo que regule y que transforme nuestras actitudes, todos esos prejuicios, resentimientos, traumas que traemos, que no nos dejan fluir, sentimientos de culpa, cosas que traemos del pasado. Cuando nacemos de nuevo en esa inteligencia espiritual, tenemos la opción de escribir nuevos códigos en nosotros. Pero me parece fascinante cuando dice, no solamente para con Dios, para con los hombres. ¿Ven ustedes? Él crecía. Él tenía gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso es que por allá en Marcos 28, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, él dice, inteligencias superiores. Ame a Dios, inteligencia espiritual. Ame al prójimo, inteligencia social. Y ámate a ti mismo, inteligencia espiritual. Y nosotros tenemos esto a la mano como hijos de Dios. La sociedad no habla sino de esto. Inteligencia espiritual, inteligencia social, inteligencia emocional. Hay libros por doquier de eso y esto lo tenemos acá. Pero además de eso también hablan de habilidades blandas, que hay que el liderazgo, que el trabajo en equipo. Hermanos, el mejor manual, el mejor tomo de inteligencias, de habilidades blandas, que se llaman realmente competencias duras hoy, que de blandas no tienen nada, son las que antes nos sostienen cuando nos queremos derrumbar, están en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el mejor manual de habilidades blandas. ¿O cómo le enseño yo a un empleado que sea paciente? ¿O cómo le enseño yo a un empleado que ame? ¿O cómo le enseño a un empleado que esté alegre? ¿O cómo le enseño yo a un gerente que maneje la inteligencia emocional, que es lo que genera el fruto del Espíritu? Estamos renunciando. Necesitamos aprender con un método. Por eso queremos invitarlos a que se den la oportunidad, a que den pequeños pasos, a que nos salgamos de creer que simplemente teniendo las ideas en la mente es que vamos a cambiar. Necesitamos lo que se llama la praxis. La praxis es como decirle a un niño que es desobediente, tú eres obediente, tú eres obediente, tú eres bueno, hasta que eso se le vuelva a él una realidad, como ha pasado con muchas escuelas de maestras que han cogido a niños desechados porque son los parias, nadie los quiere, los niños desaplicados. Y esto es un caso real que les conté hace unos días de una profesora en los Estados Unidos que puso sus ahorros, puso $5,000, invitó a otros y cogió un poco de niños desechados porque eran los peores. Y ella empezó a utilizar la praxis, a decirles, ustedes son buenos, ustedes son inteligentes, a ustedes yo los amo, hay otros que los ama. Empezaron a decirse en que se amaban entre ellos, empezaron a crecer. Y esa profesora hizo de esos niños los más aplicados que alguien puede conocer. Tú puedes cambiar tu realidad con esta poderosa palabra. La neurociencias lo está llamando neurogénesis. ¿Y eso qué significa neurogénesis? ¿Qué? Que dicen que los pensamientos buenos nos traen energía, actitud, vitalidad y que los pensamientos malos nos enferman. Como las personas no quieren reconocer a Dios, pues deben inventar algo, un camino. Pero es que no es que Dios se haya salido de la ciencia, es que ellos descubren el final sin entender quién es el protagonista. Así funciona porque Dios nunca se va de la fisiología nuestra, pero es a través de Él, de los métodos de Él, que Él dejó para que nosotros pudiésemos conquistarnos, para que nosotros pudiésemos realmente y salirnos de esa zona de confort, de esa zona de resignación, de ese pensamiento de escasez, de pobreza, de miedo, que hemos tenido todos, porque yo soy uno de esos, pero yo quiero que todos nosotros nos apropiemos de estas promesas que están acá. Si Jesús vino y su discurso sigue vigente, sin que tengamos que mencionar que Dios estaba manifestado en él, él como hombre, para poder legarnos más de 2000 años, también sabía que tenía que formarse y entrenarse. No le dejemos todo a Dios. Él crecía como persona, él leía, él investigaba, él se volvió un maestro en la Torá, él enseñaba por donde iba. Pero sabía que también tenía que tener una relación espiritual con Dios. Pero más importante, aprendió a comunicarse como ninguno. Aquella vez que lo fueron a capturar unos soldados que dijeron, vamos a capturar a ese revoltoso, se fueron un grupo de soldados a capturarlo. Y él estaba dando, como siempre, una cátedra, un sermón maravilloso, alguien que forjaba el corazón,
que sanaba los corazones, que convertía los inviernos en primavera. Y cuando ellos vieron que él estaba hablando, dijeron, no, ahora no lo podemos capturar porque hay mucha gente y se nos levantan y hasta nos matan a nosotros. Más bien, quedémonos, vamos a camuflarnos entre todos y esperamos que se acabe el discurso. Y cuando se acabe el discurso, lo capturamos y nos lo llevamos. Pues ellos quedaron prisioneros del poeta del amor, porque empezaron a escuchar esas palabras de Jesús. Desnudó sus corazones, quedaron expuestos, quedaron regocijados de amor. Esa palabra los cautivó, los engendró y se fueron sin Jesús. Cuando llegaron, le dijeron, pero ¿por qué no lo capturaron? ¿Por qué no lo trajeron? Y la respuesta de ellos es, jamás hombre en la historia ha hablado como él. Nosotros también debemos aprender, debemos practicar, debemos saber por qué siempre contestamos así, por qué siempre andamos como bravos, criticando, juzgando. Nuestro lenguaje se debe convertir en un cultivo de amor. Él, Jesús, enseñó que cuando gritamos hay que callar y que cuando se calla se debe hablar. La metodología de Jesús sigue siendo vigente. No es simplemente encerrarnos en un templo, no es simplemente ir a actividades de culto, es forjarnos una vida con inteligencia, con precio, con sabiduría, con proceso, con método. El mismo Jesús respetó el método de la ley. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Está a nuestra mano. Y aquí en Generación Cristo estamos aplicando esos métodos. No te los pierdas. Bendiciones para todos.